Hola, ¿cómo se encuentran? En esta clase vamos a analizar brevemente uno de los aspectos clínicos más frecuentes que puedan tener ustedes en la consulta, tanto como médicos especialistas como médicos clínicos generales, y que es el síndrome nefrótico. Y vamos a tomar a dos de las enfermedades más frecuentemente que nos producen este síndrome, como son la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulopatía membranosa. Debemos conocer muy bien cuál es la fisiopatogenia del síndrome nefrótico. Recordemos que partimos de un aumento de la permeabilidad capilar glomerular que lleva a la pérdida de inmunoglobulinas, lo cual me va a generar o incrementar el índice de infecciones. También se pierden hormonas, metales y vitaminas, pero fundamentalmente se caracteriza por una albuminuria con un nivel más de 3 gramos en 24 horas que conduce desde el punto de vista clínico a hipoalbuminemia y edema. Pero también la albuminuria es causa de malnutrición. Este estado de hipoalbuminemia que presentan los pacientes incrementa la síntesis de lipoproteínas hepáticas, llevando a un estado de hiperlipidemia, incrementando el riesgo de agregación plaquetaria y, consecuentemente, sumado a la pérdida de factores de la coagulación por este incremento de la permeabilidad vascular glomerular, a la posibilidad de trombosis. Consecuentemente, incremento de la posibilidad de infecciones, malnutrición y trombosis son tres de las complicaciones que pueden presentar nuestros pacientes. Ante un síndrome nefrótico, lo primero que nos tenemos que preguntar a qué edad se está presentando, porque en los niños el 58% de los casos es debido a enfermedad por cambios mínimos, el 36% a otra patología llamada como glomerulosclerosis focal y segmentaria y solo el 6% a membranosa. En cambio, esto se va a invertir en el adulto, donde predomina la glomerulosclerosis focal y segmentaria, seguido por la glomerulopatía membranosa y, en un porcentaje no menos estimado, la enfermedad de cambios mínimos. Particularmente en el adulto con enfermedad de cambios mínimos vamos a pensar en causas secundarias, por ejemplo, linfomas o la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, un glomérulo con enfermedad de cambios mínimos es un glomérulo ópticamente normal porque el hallazgo fundamental está en la microscopía electrónica de transmisión, la que va a mostrar, como indica esta punta de flecha, una fusión pedicelar difusa en más del 90% de la superficie capilar glomerular. Aquí va la membrana basal, un glóbulo rojo, podocitos con gotas lipídicas y todos los pedicelos totalmente fusionados, recordemos, en más del 90%. Mientras que en la glomerulopatía membranosa, dependiendo del estadio evolutivo, vamos a tener un progresivo engrosamiento de las membranas basales, lo cual va de la mano con las 4 etapas por las cuales evoluciona esta enfermedad desde el punto de vista de la microscopía electrónica. En la etapa 1, los depósitos inmunes se encuentran solamente en el espacio subpodocitario, es decir, entre la membrana basal y el podocito. En la etapa 2, los depósitos comienzan a ser incorporados dentro del espesor de la membrana basal, quedando separado por pequeñas proyecciones de membrana. En la etapa 3 están totalmente incorporados en el espesor y en la etapa 4 prácticamente no se ven depósitos, sino áreas de electrolucidez en el espesor de la membrana. Recordemos que, básicamente, como dije, en menores de 15 años la causa más frecuente es la focal y segmentaria y esta nefrosis lipoidea, que es el término que antiguamente se usaba para la enfermedad de cambios mínimos. Entre 15 y 40 años debemos pensar en la membranosa primario-secundaria, focal y segmentaria, membrano proliferativa, cambio mínimo, diabetes o preeclampsia. Y en mayores de 40 años prima la membranosa, la diabetes y la amiloidosis primaria. Recordemos que presentar un síndrome nefrótico siempre indica un desorden glomerular. En el caso de proteinuria glomerular, la proteína que principalmente se pierde es la albúmina. La mayoría de los adultos con un síndrome nefrótico requieren biopsia renal, pero la mayoría de los niños con síndrome nefrótico no lo requiere porque se piensa inicialmente que tienen una enfermedad de cambios mínimos, la cual es inicialmente tratada con glucocorticos. Bueno, con esta apretada síntesis de síndrome nefrótico y las dos entidades que frecuentemente ustedes deben pensar, recordemos, de acuerdo a la edad del individuo, los dejo con esta obra de esta pintura de Kandinsky. Muchas gracias.